Pues muy bien, muy buenos días. Vamos a platicar, como decía, esta introducción sobre la ISO 16140. Vamos a ver, alcanzar a ver un poquito de los generales y para describir qué es esta serie de normas de la ISO 16140 y un poquito de la introducción a la parte 3. La ISO 16140 es una serie de normas que hablan sobre la validación y la verificación de métodos microbiológicos que se aplican en la cadena alimentaria y proporciona los protocolos estandarizados para garantizar la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados de los laboratorios. Y esta norma sucede o ya expande, digamos, el contenido de la 16140 en su versión 2003. Lo que sería importante para empezar es poder distinguir la diferencia entre validación y verificación. Entonces, la validación es el establecimiento de las características de rendimiento de un método. Va a ofrecer la evidencia de que los requisitos de rendimiento para uso específico se cumplen y generalmente implica un estudio en un laboratorio y un estudio interlaboratorio, o sea, una validación adentro de un solo laboratorio y también en varios laboratorios. Más adelante mencionaré cuántos laboratorios participan de forma muy general. Y luego la verificación es la demostración de que un método que ya fue validado funciona adecuadamente en el laboratorio. Asegura que este método es adecuado para el método, para el propósito para el cual fue diseñado y aplica solo para métodos validados por un estudio interlaboratorio. O sea, si alguien hizo la validación de una metodología, yo puedo hacer la verificación. Y la validación es pública o yo la conozco, puedo hacer la verificación. Como decíamos, la validación incluye un estudio interlaboratorio. Si alguien hace una validación de un método interno, yo no lo puedo verificar, porque eso se hizo de modo interno para un solo laboratorio. Entonces yo no puedo solamente hacer una verificación, tendría que hacer una validación interna también. Bueno, voy a platicarles de qué se componen o cuáles son las partes de esta serie de la ISO 16140. La parte 1 habla sobre el vocabulario, define los términos y definiciones claves para la validación de métodos de microbiología. Si se tuviera alguna duda sobre un término, entonces es a esa norma a la que deberíamos de acudir. La parte 2 precisamente habla de la validación de los métodos alternativos o propietarios. Este es el protocolo para validar métodos propietarios. Por ejemplo, hablamos de las metodologías, por ejemplo, un BACS, un GNOP, un GIDAS. Estos métodos que fabrican, digamos, los métodos que en México les decimos fácilmente los métodos rápidos, estos métodos se comparan frente a un método de referencia, que generalmente es un método de cultivo. Entonces, esta parte 2 ayuda a los fabricantes a comprender cómo tienen que hacer o qué tienen que hacer para demostrar que su método es suficiente o más que el método de referencia. Requiere al menos 8 laboratorios que participen para métodos cuantitativos y 10 laboratorios para métodos cualitativos. Y las determinaciones que hace en esta validación completa son el LOD 50 o límite de detección 50, la confianza relativa, trueness relativa, RT, y los límites de aceptabilidad, que se identificarán como AL.
La parte 3, que es la que más, la que usaríamos nosotros cuando realicemos la verificación de un método validado, la que usarían más los laboratorios de rutinas. Esta es para la validación de métodos, la verificación de métodos de referencia y alternativos validados. Y es aplicable para el análisis de detección, para cuantificación, confirmación y tipificación. Se divide en verificación de la implementación y la verificación del elemento o del alimento. Luego viene la parte 4, habla sobre la validación en un solo laboratorio, lo que llamaríamos las validaciones internas o cuando alguien hace la validación solo dentro de su laboratorio, desarrolla un método, o modifica un método, y valida métodos dentro de un solo laboratorio. Esto quiere decir que los resultados son válidos solo para ese laboratorio. Las personas que contratan, por ejemplo, laboratorios de prueba, que emiten resultados con métodos internos que deberían cumplir con una validación, deberían comprender que estos métodos emiten resultados que no son comparables con otros laboratorios, sino que solamente son válidos cuando los emite el laboratorio que está emitiendo el resultado, y la comparabilidad con otros resultados no necesariamente está comprobada. Y ofrece un enfoque factorial y un enfoque convencional. Estos son útiles para métodos internos o extensiones de ICASA. Aquí viene un poco lo que provoca nuestra revisión. Si hay una extensión de alcance, por ejemplo, la norma 092 que aplica solo para alimentos, si se requiriera ampliar el alcance para muestras ambientales, entonces es la sección 4 la que deberíamos utilizar y no la sección 3, no la parte 3. No es una verificación del alcance del método original, sino es una extensión del alcance. Entonces, siguiendo los lineamientos de la 16140, deberíamos aplicar el protocolo que se describe en la sección 4. La ISO 16140, parte 5, habla sobre la validación interlaboratorio factorial de métodos no propietarios. Una red de laboratorios, un grupo de laboratorios deciden desarrollar una metodología y entonces pueden utilizar este protocolo para la validación basada en estudios factoriales ortogonales y permite la validación con un mínimo de 4 laboratorios. Esto es útil cuando la ISO 16140, parte 2, no es factible. La ISO 16140, parte 6, es para la validación de procedimientos de confirmación y tipificación. Por ejemplo, unas pruebas bioquímicas miniaturizadas o unas pruebas bioquímicas automatizadas seguirían o deberían de seguir este protocolo de validación. Los componentes principales de la 16140 son la parte, perdóname, también incluyen en la parte 7, este es un capítulo de adición reciente, y son métodos para validación de métodos de identificación. En esta sección se agregó recientemente la identificación por PCR múltiples o la secuenciación por ADN. Esto implica un estudio de características de rendimiento y un estudio interlaboratorio.
Especifica el principio, una base de datos y el algoritmo de identificación. Otras normas relevantes que deben de conocerse y leerse junto con la 16.140 es la norma 7218, requisitos generales y guía para exámenes microbiológicos, que establece los requisitos de orientación para exámenes microbiológicos, o lo que llamamos comúnmente las buenas prácticas de laboratorio y algunas técnicas específicas. Esta misma norma contiene una referencia sobre los principios de validación y verificación y cita precisamente la 16.140. Por otro lado, la norma de acreditación, la 17.025, que establece los requisitos de competencia de los laboratorios, exige la verificación de la capacidad para realizar los métodos y requiere la validación de métodos no estandarizados desarrollados por el laboratorio o modificados. Vamos a empezar a platicar un poquitito de la parte 3. Como les decía, esta presentación no está concluida, entonces vamos a avanzar solamente por algunas diapositivas. La parte 3 habla sobre la verificación, decíamos, la verificación que se realiza para un método que tiene una validación interlaboratorio o para métodos de referencia. O sea, por ejemplo, cómo tendríamos que hacer la verificación para una norma oficial mexicana. Vamos a darle un vistazo a la norma. Bueno, el nombre completo de la parte 3 es Microbiología de la cadena alimentaria, validación de métodos, parte 3, protocolo para la verificación de métodos de referencia y métodos alternativos validados en un solo laboratorio. Es un documento esencial para la verificación de métodos microbiológicos de referencia y alternativos validados por laboratorios de usuario, o sea, por el laboratorio del usuario, perdón. La aplicabilidad es para los análisis de detección y cuantificación, para los de confirmación o de tipificación de microorganismos. Aplica para productos de consumo humano y animal, para muestras ambientales de producción de alimentos o piensos y muestras de la etapa de producción primaria. Se enfoca principalmente en la detección de bacterias y hongos, aunque algunas cláusulas podrían aplicar para otros microorganismos como virus o metabolitos. La verificación, como platicábamos, es la segunda etapa. La primera etapa es la validación del método y luego la segunda etapa es la verificación. Un laboratorio demuestra que puede realizar satisfactoriamente un método que ya ha sido validado. Solo aplica a los métodos validados mediante un estudio interlaboratorio importante. Los métodos validados solo en un laboratorio, o sea, los que fueron validados por la ISO 16140, parte 4, no son sujetos a verificación bajo la sección 16140, parte 3. La, la, la verificación sucede en dos etapas. La primera etapa es la verificación de la implementación. En esta, el objetivo es demostrar la competencia del laboratorio para llevar a cabo el método validado y se enfoca en obtener resultados esperados en un producto alimenticio específico y debe de realizarse antes de la verificación del alimento o de las matrices específicas. Y la otra sección es la verificación de la matriz o la verificación del elemento del alimento. El objetivo de esta segunda etapa es demostrar la competencia para aplicar el método a diferentes matrices o tipos de alimentos que se prueban rutinariamente en el laboratorio. Se enfoca en elementos, matrices o tipos de alimentos dentro del alcance de la validación y del laboratorio. El laboratorio puede consultar los informes de validación para determinar el alcance y seleccionar
los elementos, alimentos o tipos de alimentos apropiados. Describe diferentes tipos de protocolos. Por ejemplo, hay uno para métodos cualitativos. Para los métodos cualitativos se hace la determinación del ELO de 50 o la estimación del límite de detección 50, límite de detección 50 estimado, y ahí mismo ofrece 3 opciones o 3 protocolos a seguir dependiendo de lo que se le facilita al laboratorio. El protocolo 1 permite calcular la incertidumbre en el nivel de contaminación deseado, por ejemplo, para cultivos sin inóculo conocido, cuando el alimento ya está contaminado por sí. En este caso se utilizan 10 réplicas que están al menos 9 veces por arriba del límite de detección reportado en el informe de validación, 10 réplicas en el intermedio, 10 réplicas en el intermedio que están entre 4 y 3 veces el límite de detección, y un límite bajo que está entre 4 y una vez el límite de detección, más un blanco. El protocolo 2 dice que si el protocolo 1 no funciona, debe de usarse si no funciona, o si se requiere repetir el experimento. En ese caso se utilizan 9 réplicas del, de 3 veces el límite de detección intermedio, o sea, 3 veces, perdón, de 3 veces el límite de detección para el nivel intermedio, y el límite bajo, y se utilizan 5 veces el límite de detección, más un blanco. Y el protocolo 3, que en mi experiencia es el más sencillo, se utiliza para niveles de contaminación conocidos, por ejemplo, cuando se trabaja con material de referencia. Entonces, en este caso no se determina el límite de detección y la evaluación se basa simplemente en resultados positivos de 7 réplicas. En este caso, el objetivo es inocular entre 3 y 5 unidades formadoras de colonia por porción de prueba. O sea, si se van a analizar en 25 gramos, entonces 3 y 5 en 25 gramos. Y si se van a analizar 375, pues entre 3 y 5 en 375. Y se meten 7 réplicas. Los límites de aceptabilidad son el límite de detección debe estar por lo menos 4 veces por debajo del límite de detección 50 reportado en la validación para los protocolos 1 y 2, y en el protocolo 3 por lo menos 6 de 7 resultados positivos. Sé que aquí todavía suena un poco abstracto y puede ser un poco confuso. Conforme avancemos en la revisión de la norma, vamos a revisar y tratar de explicar cada protocolo con más detalle. También describe los protocolos para métodos cuantitativos y los métodos de confirmación. Para los métodos cuantitativos se hace el cálculo de la desviación estándar de la reproducibilidad intralaboratorio solo para la verificación de implementación y las condiciones de prueba en las que podría variar, ¿no? Y la del otro es el sesgo. El sesgo estimado se utiliza solo para la verificación de la matriz. Se hace una contaminación artificial en 3 niveles y se da un límite de aceptabilidad con una diferencia absoluta de 0.5 logaritmos en base 10. Los métodos alternativos validados y de confirmación y de tipificación se centran en métodos que ya fueron validados. Confirmaciones bioquímicas o serotipificación implica estudios de inclusividad y exclusividad.
y determina que debe de tener su límite de aceptabilidad es acuerdo del 100% con el método y el resultado esperado. Y creo que hasta aquí. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí por hoy. Voy a detener la grabación y la grabación de la presentación.